El olor a vainilla y azúcar quemada suele ser reconfortante para la mayoría de la gente. Les recuerda a la infancia, a las cocinas de las abuelas, a los abrazos cálidos. Pero para mí, Lidia, ese olor dulce y empalagoso se había convertido en el aroma de la ansiedad. Era el olor de mi propia prisión. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la manga pastelera. Era una vibración casi imperceptible, pero suficiente para arruinar el delicado encaje de glaseado real que estaba intentando trazar en el borde del segundo piso del pastel. Respiré hondo, conteniendo el aire en mis pulmones hasta que quemaron, tratando de estabilizar mi pulso. No podía fallar. No hoy. No con este pastel. Frente a mí se alzaba una torre de 3 pisos de bizcocho de limón con relleno de crema de frambuesa, cubierto con una capa impoluta de fondant rosa pálido. Era una obra de arte. Tenía que serlo. Era para el 9º cumpleaños de mi sobrina, Valentina. O, mejor dicho, era para que mi madre, Hortensia, pudiera presumir ante sus amigas del club de jardinería y ante la familia extendida de que su nieta tenía el pastel más espectacular, hecho por su talentosa hija Lidia. «Mamá, mira», dijo una voz suave a mi lado. No levanté la vista. No podía apartar los ojos de la pequeña perla de azúcar que estaba colocando con unas pinzas de precisión. «Ahora no, Nayeli. Mami está ocupada. Ya casi termino». «Pero solo quiero que veas el dibujo», insistió la voz, un poco más apagada esta vez. Terminé de colocar la perla y solté el aire. Dejé las pinzas sobre la mesa de mármol de la cocina, que estaba cubierta de una fina capa de harina y azúcar glass, y finalmente miré hacia abajo. Mi hija, Nayeli, de 8 años, estaba parada allí con sus tenis desgastados y una camiseta que le quedaba un poco grande. Sostenía una hoja de papel bond arrugada con ambas manos, como si fuera una ofrenda sagrada. En el papel, dibujado con crayones de cera, había un torbellino de colores oscuros, morados, azules profundos y negros, salpicados de puntos amarillos brillantes. «Es la galaxia Andrómeda», explicó, sus grandes ojos marrones buscando mi aprobación con una desesperación que me rompió un poco el corazón. «La maestra dijo que es nuestra vecina en el universo. Y mira, aquí estamos nosotros». Señaló un punto azul minúsculo en la esquina del papel. Sentí una punzada de culpa en el estómago, más fuerte que el hambre que tenía por no haber desayunado. Llevaba 2 días enteros dedicada a este maldito pastel, durmiendo apenas 4 horas, ignorando a mi propia hija para cumplir con las exigencias de mi hermana Ximena y de mi madre. «Está hermoso, mi amor», dije, tratando de inyectar entusiasmo en mi voz cansada. «Eres toda una artista. Deberíamos ponerlo en el refrigerador». «¿Junto a los de Valentina?», preguntó ella, con un tono de esperanza que me dolió. Miré hacia la nevera de acero inoxidable. La puerta estaba cubierta de fotos de Valentina, Valentina en ballet, Valentina ganando un concurso de ortografía, Valentina en su primera comunión. Y los dibujos de Valentina, perfectamente enmarcados con imanes dorados. No había ni una sola foto de Nayeli. Mi madre siempre decía que desentonaban o que ya no había espacio. «Claro que sí, mi vida», mentí, sabiendo que si lo ponía ahí, mi madre lo quitaría en cuanto entrara a mi cocina para inspeccionar el pastel. «Oye, ¿qué te parece si nos apuramos? Tengo que entregar esto mañana, pero necesito comprar más cinta plateada. Si me acompañas, te compro un helado doble de chocolate». Los ojos de Nayeli se iluminaron. «¿Y podemos ir a la biblioteca? Quiero sacar el libro de los planetas». Trato hecho. En ese momento, mi teléfono, que estaba sobre la encimera, comenzó a vibrar violentamente, desplazándose unos milímetros sobre la harina. El nombre en la pantalla parpadeaba como una advertencia de ataque aéreo: «Mamá». Sentí ese familiar nudo en la garganta, esa mezcla de miedo y obligación que llevaba 34 años condicionando mi vida. Me sequé las manos en el delantal y contesté: «Bueno». «A Lidia, dime que ya terminaste las flores de azúcar». La voz de Hortensia no saludó. Fue directa, cortante, demandante. «Ximena me acaba de mandar una foto de la decoración del salón y el tono de rosa que usaste en la prueba de ayer se ve muy pálido».
Necesito que le subas el tono. Tiene que resaltar, Lidia. No quiero que parezca un pastel de bautizo barato. Cerré los ojos y me fugué un segundo. Imaginé que tiraba el teléfono al fregadero y abría el grifo. Mamá, el pastel ya está cubierto. No puedo cambiar el color del fondant ahora. Y las flores están secándose desde anoche. Si las toco, se rompen. Siempre tienes una excusa, bufó ella. Siempre es no puedo, es muy difícil. Tu hermana está con un ataque de nervios porque quiere que todo sea perfecto para Valentina, y tú ahí, poniéndote difícil. Haz un esfuerzo, hija. Por una vez en tu vida, no seas tan egoísta y piensa en la familia. Egoísta. La palabra favorita de mi madre para describirme cada vez que no me convertía en su tapete. Está quedando precioso, mamá. A Valentina le va a encantar. Tengo que colgar, voy a salir a comprar los últimos materiales. Más te vale no llegar tarde mañana. A las 4 en punto, Lidia. Y arréglate un poco, por favor. No vayas a ir con esas fachas de siempre. Ah, y peina bien a la niña, que la última vez parecía que la había lamido una vaca. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo como la sangre me hervía en las orejas. La niña. Ni siquiera la llamaba por su nombre. Para mi madre, Nayeli era solo un accesorio defectuoso de su hija defectuosa. Nayeli me miraba, con el dibujo todavía en las manos, percibiendo el cambio en mi energía. Los niños saben. Siempre saben. ¿La abuela está enojada? Preguntó en voz baja. Forcé una sonrisa, guardando el teléfono en mi bolso. Me quité el delantal manchado de colorante rosa. No, mi amor. La abuela solo quiere que todo salga bien. Vámonos. Tú, yo, el helado y los planetas. Nada más importa. No sabía que esa sería la última promesa que le haría en mucho tiempo. No sabía que el olor a vainilla de mi cocina pronto sería reemplazado por el olor metálico de la sangre y el antiséptico. Salimos de la casa, dejando atrás el pastel perfecto, el monumento al ego de mi familia, sin saber que el verdadero sacrificio estaba a punto de comenzar. El sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada y perezosa. Era martes, alrededor de las 4 de la tarde, y el tráfico estaba inusualmente ligero para esa hora. Mi viejo sedán gris, al que Nayeli había bautizado como el navegante, ronroneaba suavemente mientras avanzábamos por la avenida principal. Bajé un poco la ventanilla para dejar entrar el aire fresco de octubre. Nayeli iba en el asiento del copiloto, con el cinturón de seguridad cruzando su pequeño pecho. Había insistido en traer su cuaderno de dibujo y ahora estaba coloreando frenéticamente, con la lengua asomando por la comisura de los labios en un gesto de concentración absoluta. Mirarla me provocó una oleada de amor tan fuerte que casi me dolió físicamente. Nayeli era mi mundo. Desde que su padre se fue antes de que ella naciera, habíamos sido un equipo de dos. Ella era mi sol, mi luna y todas las estrellas que tanto le gustaba estudiar. Y yo le estaba fallando. Lo sabía. Permitía que mi familia nos tratara como ciudadanas de segunda clase, y al hacerlo, le estaba enseñando a mi hija que estaba bien ser tratada así. Mami, dijo ella de repente, sin levantar la vista del papel. Dime, cielo. ¿Por qué la tía Ximena siempre tiene fiestas grandes y yo no? La pregunta me golpeó como una bofetada. Apreté el volante con fuerza, mis nudillos poniéndose blancos. Bueno, mi amor, la tía Ximena y la abuela disfrutan mucho organizando fiestas. A nosotros nos gustan cosas diferentes, ¿verdad? A nosotros nos gusta ir al parque, ver películas con palomitas. A mí también me gustaría una fiesta, murmuró ella. Con un pastel de 3 pisos. Pero uno de planetas. No de princesas. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. El último cumpleaños de Nayeli lo habíamos celebrado en una pizzería pequeña, solo nosotras dos y una amiga mía del trabajo. Mi madre había olvidado la fecha porque estaba de viaje en un spa con Ximena, y mi padre, bueno, mi padre me había mandado un mensaje de texto 2 días después. Te prometo algo, Nayeli,
dije, mi voz temblando un poco. Para tu próximo cumpleaños, te haré el pastel más grande y espectacular del sistema solar. Tendrá a Saturno con sus anillos de caramelo y a Júpiter de chocolate. Será tan grande que no cabrá por la puerta. Nayeli levantó la vista, sus ojos brillando. ¿De verdad? ¿Me lo juras por la garra? Me reí. Era una referencia a nuestra película favorita. Te lo juro por la garra. En ese momento, la radio empezó a tocar Cielito Lindo. No la versión tradicional, sino una versión pop que nos encantaba a las dos. Nayeli subió el volumen y empezó a cantar, moviendo los brazos como si dirigiera una orquesta. Ay, 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 canta y no llores. Cantaba ella, desafinando maravillosamente. Me uní a ella, cantando a todo pulmón, olvidándome por un momento del pastel de Valentina, de las críticas de mi madre, de la indiferencia de mi padre. Éramos felices. En esa pequeña burbuja de metal y vidrio, éramos invencibles. Llegamos a la intersección de la Avenida Reforma y la calle 10. El semáforo estaba en rojo. Me detuve suavemente. Miré a mi izquierda. Había una mujer en el auto de al lado retocándose el labial en el espejo retrovisor. Un perro sacaba la cabeza por la ventanilla de una camioneta más atrás. La vida transcurría con su normalidad aburrida y hermosa. Y mira, mamá, ese perro se parece a Chewbacca, rió Nayeli, señalando. Sonreí, girando la cabeza para verla. La luz del sol iluminaba su cabello oscuro, sacando destellos rojizos. Se veía tan llena de vida, tan inocente. El semáforo cambió a verde. Sí se parece, dije, quitando el pie del freno y pisando suavemente el acelerador para cruzar la intersección. Fue entonces cuando lo vi. No fue un sonido primero. Fue un movimiento por el rabillo del ojo derecho. Una mancha oscura que se movía demasiado rápido, violando la lógica del tráfico detenido. Giré la cabeza hacia la derecha. Una camioneta SUV negra, enorme, monstruosa, se había saltado el alto a toda velocidad. Venía directo hacia nosotros. Directo hacia la puerta del copiloto. Directo hacia Nayeli. El tiempo se rompió. Recuerdo que pensé, con una claridad absurda y fría, no va a frenar. No hubo tiempo para gritar. No hubo tiempo para rezar. Solo hubo tiempo para un instinto animal, desesperado. Giré el volante violentamente hacia la izquierda, un intento inútil de poner mi cuerpo entre el monstruo de metal y mi hija. Pero la física es cruel y no perdona. El sonido no fue como en las películas. No fue un van limpio. Fue un estruendo complejo, capas y capas de destrucción superpuestas en una fracción de segundo. Primero, el chirrido agónico de los frenos que nunca llegaron a detenerse. Luego, el crujido seco y repugnante del metal doblándose como papel aluminio. Y finalmente, la explosión. El vidrio de la ventana de Nayeli estalló hacia adentro. Miles de fragmentos, como diamantes asesinos, volaron por el aire. Sentí el impacto en mis huesos antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. El auto fue levantado del suelo, empujado lateralmente con una violencia que me arrancó el aire de los pulmones. El mundo se convirtió en una licuadora. Cielo, asfalto, tablero, cielo otra vez. Mi cabeza golpeó contra el marco de la puerta, un destello blanco de dolor cegador, y luego contra la bolsa de aire que explotó en mi cara con olor a pólvora quemada y polvo químico. Todo se detuvo. El silencio que siguió al impacto fue más aterrador que el ruido. Era un silencio pesado, denso, solo interrumpido por el siseo del radiador roto y el sonido de algo goteando. Tic. 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 Abrí los ojos. Mi visión estaba borrosa, como si estuviera viendo a través de un túnel lleno de agua. Me zumbaban los oídos, un pitido agudo y constante. Sentía un sabor metálico en la boca. Sangre. ¿Nayeli? Mi voz salió como un graznido, apenas un susurro. No hubo respuesta. El pánico, frío y afilado como un cuchillo, cortó a través de mi aturdimiento. Ignoré el dolor punzante en mis costillas y en mi hombro izquierdo. Me giré hacia el asiento del copiloto.
Lo que vi me heló la sangre en las venas. La puerta del lado de Nayeli ya no existía. Se había hundido hacia adentro, empujada por la parrilla de la camioneta negra que ahora estaba incrustada en nuestro coche. El espacio donde debía estar mi hija se había reducido a la mitad. Nayeli. Grité, desgarrándome la garganta. Estaba allí, atrapada entre los fierros retorcidos y el asiento. Su cabeza colgaba en un ángulo extraño. Su cabello, su hermoso cabello oscuro, estaba cubierto de vidrios rotos y algo rojo y húmedo que emanaba de una herida en su sien. Sus ojos estaban cerrados. Su pecho no parecía moverse. No, 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 no. Traté de soltarme el cinturón de seguridad, pero mis manos temblaban tanto que no podía encontrar el botón. Mis dedos resbalaban con mi propia sangre. Despierta, mi amor. Nayeli, por favor. Abre los ojos. Finalmente, el cinturón se soltó y me abalancé sobre ella. Estiré mi mano, ignorando el dolor en mi brazo, y toqué su mejilla. Estaba tibia. Pero no se movía. ¡Ayuda! Grité hacia la ventana rota. ¡Alguien ayúdeme! Mi hija. De repente, hubo voces afuera. Rostros borrosos asomándose. No la muevan. Gritó alguien. Ya viene la ambulancia. Señora, no se mueva, está herida. Dijo un hombre, metiendo las manos para tratar de abrir mi puerta. No me importaba. No me importaba nada. Agarré la manita de Nayeli. Se sentía pequeña, frágil, inerte entre la mía. Mamá está aquí, sollocé, las lágrimas mezclándose con la sangre en mi cara. Mamá está aquí, mi cielo. No te vayas. Te lo juro por la garra, no te vayas. Escuché las sirenas a lo lejos. Un aullido que se acercaba. Miré la muñeca de Nayeli. Su pulsera de cuentas de plástico, la que habíamos hecho juntas la semana pasada, estaba rota. Las cuentas de colores estaban esparcidas por todo el piso del auto, mezcladas con los vidrios. En ese momento, entre el olor a gasolina, sangre y caucho quemado, supe que mi vida anterior había terminado. La Lidia que se preocupaba por los pasteles, por el que dirán, por complacer a su madre, había muerto en ese impacto. Ahora solo quedaba una madre sosteniendo la mano de su hija moribunda, rogándole a un Dios en el que apenas creía que hiciera un milagro. La oscuridad comenzó a cerrarse en los bordes de mi visión. El dolor en mi cabeza se hizo insoportable. Pero me negué a soltar su mano. Me aferré a ella como si mi agarre fuera lo único que la mantuviera en este lado de la existencia. Resiste, Nayeli, susurré antes de que el mundo se volviera negro. Resiste. El mundo volvió a mí en fragmentos desordenados. Luces rojas y azules girando contra el cielo del atardecer, pintando las fachadas de los edificios con un ritmo epiléptico. El sonido de una sierra mecánica cortando metal. Gritos de hombres dando órdenes precisas. Y signos vitales débiles en la pediátrica. Necesitamos estabilizar el cuello. Traigan la tabla. Sentí que me jalaban. Manos fuertes me agarraban por debajo de las axilas. No. Grité, pataleando débilmente. No me voy sin ella. Nayeli. Señora, tenemos que sacarla a usted para poder llegar a ella, dijo una voz firme cerca de mi oído. Un paramédico con casco amarillo me miraba con urgencia. Su hija está atrapada. Déjenos trabajar. Me sacaron del auto y me sentaron en la acera. El mundo daba vueltas. Me dolía todo el cuerpo, como si me hubieran apaleado, pero el dolor físico era distante, ajeno. Mis ojos estaban fijos en los bomberos que rodeaban lo que quedaba de mi coche. Estaban usando las quijadas de la vida para arrancar la puerta del copiloto. Cada crujido del metal era una tortura. Por favor, susurraba, meciéndome hacia adelante y atrás, abrazando mis propias rodillas. Por favor, sálvenla. Pasaron minutos que parecieron siglos. Y entonces, la vi. Un bombero sacó el cuerpo pequeño de Nayeli en brazos, como si fuera una muñeca de trapo. Estaba inerte.
Su camiseta de la galaxia estaba empapada de rojo. La colocaron rápidamente en una camilla. Los paramédicos se arremolinaron sobre ella, cortando su ropa, colocando vías intravenosas, intubándola ahí mismo en la calle. Me levanté, tambaleándome. Un oficial de policía intentó detenerme. «Es mi hija». Rugí con una fuerza que no sabía que tenía. El oficial vio algo en mis ojos y me dejó pasar. Corrí hacia la ambulancia justo cuando subían la camilla. «Súbame», le exigí al paramédico. «No la voy a dejar sola». Él me miró, evaluó mis heridas superficiales en un segundo y asintió. «Suba. Siéntese ahí y no estorbe». El viaje al hospital fue un borrón de sirenas y maniobras bruscas. Yo sostenía el tobillo de Nayeli, la única parte de ella que no estaba cubierta por médicos o cables. Su piel estaba fría. «Vamos, Nayeli, quédate conmigo», repetía el paramédico, bombeando aire en sus pulmones con una bolsa manual. Ritmo cardíaco bajando. Epinefrina, ahora. Llegamos al Hospital General. Las puertas traseras se abrieron y el caos se multiplicó. Un equipo de trauma nos esperaba. Corrieron por los pasillos empujando la camilla. Yo corría detrás, ignorando el dolor punzante en mis costillas, hasta que unas puertas dobles con el letrero quirófano, no pasar se cerraron en mi cara. Me quedé allí, jadeando, mirando las puertas blancas. Estaba sola. Completamente sola en el pasillo más frío del mundo. Me miré las manos. Estaban cubiertas de sangre seca. La sangre de mi hija. Una enfermera se acercó con cautela. «Señora, necesita que la revisemos. Tiene una herida en la cabeza». «Estoy bien», dije, mi voz vacía. «Necesito llamar a mi familia». Me llevaron a una sala de espera. Me prestaron un teléfono porque el mío había quedado en el auto, o eso creía, hasta que sentí un peso en el bolsillo de mi pantalón rasgado. Milagrosamente, mi celular estaba ahí, con la pantalla estrellada pero funcionando. Marqué el número de mi padre, Rogelio. Mis dedos temblaban tanto que tuve que marcar 2 veces. Sonó. 1, 2, 3 tonos. ¿Bueno? La voz de mi padre sonaba tranquila, probablemente viendo la televisión en su sillón reclinable. «Papá, me quebré». El llanto que había estado conteniendo explotó. «Papá, hubo un accidente». «¿Lidia? ¿Qué pasó? ¿Estás llorando?» «Un coche nos chocó». «Nayeli. Nayeli está mal, papá. Está en cirugía. Dicen que tiene trauma cerebral. Hay mucha sangre». Hubo un silencio al otro lado. Esperé escuchar el pánico, la preocupación, la voz de un abuelo aterrorizado. «Ay, Dios mío», dijo él, pero su tono era bajo, casi temeroso. «¿Y el coche? ¿Fue pérdida total?» Cerré los ojos, incrédula. «Papá, Nayeli se está muriendo. ¿Qué me importa el coche? Necesito que vengan. Estoy sola». «Sí, sí, claro». «Oye, pero no le digas así a tu madre, ¿eh? Ya sabes cómo se pone con las malas noticias, le sube la presión». «Voy a decirle, con calma. Tú tranquila. No hagas escándalo en el hospital». Colgó. Me quedé mirando el teléfono, aturdida. «No hagas escándalo». Mi hija estaba en una mesa de operaciones con el cráneo abierto, y la prioridad de mi padre era que yo no alterara a mi madre y no hiciera ruido. Me dejé caer en una silla de plástico azul, sintiendo como el frío del hospital se filtraba hasta mis huesos. Pasaron 4 horas. 4 horas de mirar el reloj de pared, viendo el segundero moverse con una lentitud burlona. Nadie había llegado. Ni mi padre, ni mi madre, ni Ximena. Me habían revisado en urgencias, 2 costillas fisuradas, un esguince cervical y varios cortes por los vidrios. Me querían ingresar para observación, pero me negué. Firmé el alta voluntaria y volví a subir al piso de la UCI pediátrica. No iba a acostarme en una cama mientras no supiera si mi hija viviría. Finalmente, el cirujano salió. Se llamaba Dr. Vargas.
Tenía ojeras profundas y caminaba con los hombros caídos. Me puse de pie de un salto, ignorando el dolor agudo en mi costado. «Doctor». Él me miró y suspiró. «Señora Lidia. Nayeli ha salido de la cirugía. Logramos detener la hemorragia y reducir la presión intracraneal. Pero el trauma fue severo. Está en coma inducido. Las próximas 48 horas son críticas. Si la hinchazón no baja». No terminó la frase. No hacía falta. «¿Puedo verla?» «Solo 5 minutos. Y prepárese». Es impactante verlos así. Entré en la unidad de cuidados intensivos. El aire era gélido y olía a ozono y desinfectante industrial. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido rítmico de las máquinas. Y allí estaba ella. Mi Nayeli. Mi niña que hace unas horas cantaba sobre Cielito Lindo. Estaba irreconocible. Su cabeza estaba envuelta en vendas blancas, excepto por un sensor que salía de su cráneo para medir la presión. Su carita estaba hinchada, amoratada, distorsionada por el tubo del respirador que salía de su boca. Tenía cables pegados en el pecho, vías en los brazos, catéteres. Parecía tan pequeña en esa cama grande. Tan rota. Me acerqué y tomé su mano, teniendo cuidado de no tocar las vías intravenosas. «Hola, mi amor», susurré. Mis lágrimas cayeron sobre las sábanas blancas. «Mamá está aquí. Ya llegué. Perdóname. Perdóname por no girar el volante más rápido. Perdóname por ese maldito pastel». Me senté en la silla de plástico junto a la cama. El sonido del respirador se convirtió en mi nuevo reloj. Fuzz, clac. Fuzz, clac. La máquina respiraba por ella. Su pecho subía y bajaba mecánicamente. «Tienes que luchar, Nayeli. Tienes que despertar para ver tus planetas». Saqué mi teléfono para ver si había alguna llamada perdida. Nada. Eran las 9 de la noche. Habían pasado 5 horas desde que hablé con mi padre. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no estaban aquí? Abrí el chat de la familia. Lidia salió de cirugía. Está en coma. Es grave. ¿Vienen? Visto por mamá, papá, Ximena. Sin respuesta. Una sensación de irrealidad me invadió. Tal vez estaban en camino y no podían escribir. Tal vez el tráfico estaba terrible. Quería creer eso. Necesitaba creer eso. Porque la alternativa, que simplemente no les importara lo suficiente, era demasiado dolorosa para aceptarla en ese momento. Me acomodé en la silla dura, recostando la cabeza cerca de la mano de Nayeli. El agotamiento físico y emocional comenzó a arrastrarme hacia un estado de semi-inconsciencia. Me quedé dormida con el sonido del monitor cardíaco marcando el ritmo de mi angustia. Bip, bip, bip. Me despertó una vibración contra mi muslo. Me sobresalté, desorientada. Por un segundo, no supe dónde estaba. Luego vi las luces tenues de los monitores y la realidad me cayó encima como una losa de concreto. Nayeli seguía igual. Inmóvil. Conectada. Miré el reloj en la pared. Eran las 6 de la mañana. Había dormido a trompicones, doblada en la silla. Me dolía el cuello, las costillas me punzaban y tenía la boca seca como el desierto. Saqué el teléfono. Era un mensaje de texto de mi madre, Hortensia. El corazón me dio un vuelco de esperanza. Por fin. Seguro están abajo preguntando por nosotras. Desbloqueé la pantalla. La luz brillante me lastimó los ojos. Leí el mensaje. Y luego lo volví a leer, porque mi cerebro se negó a procesar las palabras en ese orden. Mamá, Lidia, buenos días. Tu padre me contó lo del choque, qué susto. Espero que la niña esté mejorando. Oye, necesito saber a qué hora vas a traer el pastel. Recuerda que la fiesta es a las 4, pero necesito que montes la mesa de postres a las 2 a más tardar. Me quedé mirando la pantalla, parpadeando. ¿El pastel? ¿Me estaba preguntando por el pastel? Sentí una risa histérica burbujeando en mi pecho.
Tenía que ser una broma. O tal vez mi padre no le había explicado bien. Tal vez mi padre, en su afán de no alterar a mamá, le había dicho que habíamos tenido un pequeño golpe, un rasguño. Escribí con dedos torpes, temblando de una mezcla de confusión y miedo. Lidia, mamá, creo que no entiendes. Nayeli está en terapia intensiva. Tiene trauma cerebral severo. Está en coma, conectada a un respirador. El coche fue pérdida total. Casi nos matamos. Envié el mensaje y esperé, mirando los 3 puntos suspensivos que indicaban que ella estaba escribiendo. Ahora sí, pensé. Ahora sí se va a horrorizar. Ahora sí me va a decir que viene volando. El teléfono vibró de nuevo. Mamá, ya lo sé, tu padre me dijo que estaba delicada. Pero los doctores saben lo que hacen. Lidia, no quiero parecer insensible, pero la vida sigue. El salón ya está pagado, los invitados confirmados. No podemos cancelar el cumpleaños de Valentina solo porque tú tuviste un accidente. Además, el pastel ya estaba hecho, ¿no? Solo es cuestión de que alguien lo traiga si tú no puedes venir un rato. El aire salió de mis pulmones en un jadeo doloroso. Leí la frase una y otra vez. No podemos cancelar, solo porque tú tuviste un accidente. Solo. Para ella, que mi hija estuviera luchando por su vida era un inconveniente administrativo. Un bache en su agenda social. Sentí náuseas. Tuve que poner la mano sobre la boca para no vomitar bilis. Miré a Nayeli. Su pecho subiendo y bajando gracias a una máquina. Y mi madre estaba preocupada por un bizcocho de limón. Lidia, mamá, no voy a ir a ninguna fiesta. No voy a entregar ningún pastel. Estoy en el hospital viendo si mi hija sobrevive. Por Dios, es tu nieta. La respuesta llegó casi de inmediato. Cortante. Fría. Mamá, no empieces con tus dramas, Lidia. Siempre te encanta hacerte la víctima. Ya te dije que espero que se mejore, rezaré por ella. Pero tienes un compromiso. Le prometiste a tu hermana y a tu sobrina ese pastel. No seas irresponsable. Mándame la ubicación de tu casa para mandar a un Uber por el pastel si tú no quieres hacer el esfuerzo. Irresponsable. Víctima. Drama. Las palabras claves de mi infancia. Las armas que Hortensia había usado para controlarme toda la vida. Dejé caer el teléfono sobre mis piernas como si quemara. Miré el monitor cardíaco. Bip, bip, bip. El sonido se transformó en mi cabeza. Ya no era un monitor. Era el sonido de un reloj de cocina. Un reloj de cocina en forma de gallina que teníamos en mi casa cuando yo tenía 12 años. Bip, bip, bip. El sonido del reloj de la gallina resonaba en la cocina silenciosa. Tenía 12 años. Estaba sentada en el taburete alto, con el brazo izquierdo apoyado sobre la mesa, palpitando con un dolor sordo y caliente. Me había caído de la bicicleta hace 3 horas. Mi muñeca estaba hinchada, del tamaño de una toronja, y tenía un color morado y verdoso enfermizo. Mamá, me duele mucho, lloriqueé, sosteniendo mi brazo contra el pecho. Mi madre, Hortensia, estaba sentada frente a mí con 2 amigas del vecindario, la señora Rosa y la señora Carmen. Estaban jugando canasta y bebiendo café. El aire olía a cigarro y perfume barato. Hortensia ni siquiera me miró. Estaba ordenando sus cartas con una sonrisa de satisfacción. Ay, Lidia, no seas exagerada, dijo, lanzando una carta sobre la mesa. Solo fue un golpe. Ponte hielo y deja de interrumpir. Estamos en medio de una mano importante. Pero mamá, creo que está roto. No puedo mover los dedos. La señora Carmen me miró por encima de sus gafas. Hortensia, la niña se ve pálida. Ese brazo se ve feo. Mi madre chasqueó la lengua, molesta por la interrupción de su juego, no por mi dolor. Es una berrinchuda, Carmen. Siempre quiere llamar la atención. Si la llevo al doctor ahora, nos vamos a tardar horas y se me va a echar a perder la tarde.
Se giró hacia mí, sus ojos fríos, sin un gramo de compasión maternal. Ve a tu cuarto y acuéstate. Si te sigue doliendo a las 6, cuando terminemos, te llevo. Y deja de llorar, que te ves fea. Me bajé del taburete, mordiéndome el labio hasta hacerme sangre para no soltar un grito. Subí a mi cuarto, abracé mi muñeca rota y lloré en silencio contra la almohada para que no me escucharan. Esperé 3 horas. Cuando finalmente me llevó a urgencias a las 7 de la noche, el doctor la regañó. Señora, esta fractura es severa. Si hubiera venido antes, habría sido más fácil de alinear. Ahora tendremos que operar. Recuerdo la cara de mi madre. No mostró culpa. Mostró indignación porque el médico la había hecho quedar mal. En el camino de regreso, con mi brazo enyesado, me dijo, ¿ves lo que provocas? Ahora tu padre va a tener que pagar la operación. Todo porque no te fijas por dónde vas. Eres un desastre, Lidia. Bip, bip, bip. Regresé al presente. Al frío de la UCI. El dolor en mi pecho era antiguo. Era el mismo dolor de esa niña de 12 años con el brazo roto, esperando a que su madre terminara un juego de cartas. Solo que ahora no era un brazo roto. Era la vida de mi hija. Y ahora no era un juego de cartas. Era un pastel. Nada había cambiado. Ella no había cambiado. Y por primera vez en 34 años, el miedo que sentía hacia ella comenzó a transformarse en algo más. Algo caliente y oscuro. Odio. El teléfono volvió a vibrar, sacándome de mis pensamientos oscuros. Esta vez era el grupo de WhatsApp familiar, irónicamente titulado Familia Unida con emojis de corazones. Entré al chat. Ximena, hermana Lidia, mamá me dice que no quieres traer el pastel. ¿Es en serio? Valentina está llorando. Lleva toda la semana hablando de su pastel de princesa. No puedes hacerle esto, es solo una niña. Ximena, entiendo que estés preocupada por Nayeli, pero no es justo que Valentina pague los platos rotos. Además, ¿qué vas a hacer tú ahí sentada todo el día? Los doctores y las enfermeras son los que la cuidan. No sirves de nada ahí parada. Leí el mensaje de mi hermana y sentí como la sangre se me agolpaba en las sienes. No sirves de nada ahí parada. Ximena, la hermana mayor. La princesa. La que nunca rompió un plato. La que siempre tuvo las fiestas perfectas, los vestidos nuevos, la atención indivisa. Recordé mis 15 años. Yo había ahorrado durante 2 años cuidando niños para comprarme un vestido azul que había visto en una revista. 2 semanas antes de mi cumpleaños, Ximena chocó su moto, que mis padres le habían regalado. Necesitaba reparaciones costosas. Mi madre entró a mi cuarto, tomó mi alcancía y dijo, tu hermana necesita esto para ir a la universidad. Era mentira, era para la moto. Tú puedes usar el vestido viejo de tu prima. Al fin y al cabo, a ti no te luce tanto la ropa. Yo cedí. Siempre cedía. Porque quería que me quisieran. Pero hoy no era mi cumpleaños. Hoy era la vida de Nayeli. Mis dedos volaron sobre el teclado, escribiendo con una furia que nunca antes me había permitido. Lidia, ¿estás loca, Ximena? Mi hija tiene el cráneo fracturado. No sé si va a despertar. ¿Y tú me hablas de que Valentina está llorando por azúcar? Cómprale un pastel en el supermercado y déjame en paz. La respuesta de mi padre, Rogelio, apareció segundos después. El pacificador. El hombre que nunca alzaba la voz pero que permitía todo. Papá, hija, tranquila. No le hables así a tu hermana. Entiende que todos estamos nerviosos. Mira, yo puedo pasar por tu casa, recojo el pastel y lo llevo al salón. Así tú te quedas tranquila y tu madre deja de estar angustiada. Hazlo por la paz de la familia, Lidia. Sabes que a tu madre le da taquicardia si las cosas no salen bien. Ahí estaba. La clásica maniobra de Rogelio. Hazlo por la paz. Hazlo por tu madre. Nunca hazlo porque es lo justo o cómo te sientes tú, hija. Mi padre estaba dispuesto a ir a mi casa,
recoger un postre y llevarlo a una fiesta, pero no había sido capaz de venir al hospital a ver si su nieta seguía viva. Ese mensaje fue la confirmación final. No tenía padre. Tenía un asistente personal de mi madre. Tiré el teléfono sobre la mesita de metal con tanta fuerza que hizo un ruido estruendoso. La enfermera de turno, una mujer mayor llamada Rosario, se asomó por la cortina. ¿Todo bien, querida?, preguntó en voz baja. Tenía ojos amables y cansados. No, dije, mi voz quebrándose. Mi familia, quieren que vaya a llevar un pastel a una fiesta. Rosario parpadeó, confundida. Miró a Nayeli en la cama, llena de tubos, y luego me miró a mí. Perdón, entendí mal o dijo un pastel. Sí. Es el cumpleaños de mi sobrina. Dicen que soy un egoísta por estar aquí. La expresión de Rosario cambió. La amabilidad profesional se endureció, reemplazada por una indignación genuina. Eso es, monstruoso, murmuró. He visto muchas cosas en esta sala, mija. He visto familias pelear por herencias antes de que el paciente muera. Pero esto es nuevo. Se acercó y me puso una mano en el hombro. No contestes. Apaga ese teléfono. Tu única obligación es con esa niña. Asentí, llorando. Pero no apagué el teléfono. Una parte masoquista de mí necesitaba ver hasta dónde llegarían. Necesitaba ver el fondo del pozo. Llegó la tarde. El sol empezaba a ponerse de nuevo, marcando 24 horas desde el accidente. Nayeli seguía estable, pero crítica. La hinchazón cerebral no había aumentado, lo cual era bueno, pero tampoco había disminuido. Estábamos en un limbo aterrador. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Mamá. No contesté. Vibró de nuevo. Y de nuevo. 5 veces seguidas. Finalmente, llegó un mensaje de voz. Le di play, acercando el teléfono a mi oído, bajando el volumen para no molestar a Nayeli. La voz de Hortensia resonó, temblorosa de rabia contenida. Lidia, estoy afuera de tu casa. Vine con tu padre a buscar el maldito pastel ya que tú eres tan inútil. Pero cambiaste la cerradura o esta llave no sirve. No podemos entrar. Faltan 2 horas para la fiesta. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? ¿Tienes idea de cómo voy a quedar frente a los invitados? Les prometí un pastel de fondant de 3 pisos. ¿Qué les voy a dar? ¿Una disculpa de tu parte? Eres una malagradecida. Después de todo lo que he hecho por ti, de cuidarte cuando eras niña, así me pagas. Abre la puerta o ven a abrirnos. Ahora. Cerré los ojos. Había cambiado la cerradura hacía 6 meses porque mi madre tenía la costumbre de entrar a mi casa cuando yo no estaba para revisar y criticar mi limpieza o mi ropa. Nunca se lo había dicho y nunca le di la copia nueva. Estaban en mi casa. Golpeando mi puerta. Preocupados por un bizcocho mientras yo estaba sentada viendo el monitor cardíaco de su nieta. De repente, una nueva sensación me invadió. Ya no era tristeza. Ya no era miedo. Era una claridad fría. Absoluta. Me di cuenta de que si Nayeli moría hoy, mi madre estaría más preocupada por el color de su vestido para el funeral que por mi dolor. Me di cuenta de que si yo moría hoy, mi madre se quejaría de lo caro que salen los ataúdes. Eran vampiros emocionales. Y yo les había estado ofreciendo mi cuello voluntariamente durante 3 décadas. Miré a Nayeli. Nunca más, le susurré a su forma dormida. Te prometo que nunca más te voy a exponer a esto. Si salimos de esta, se acabó. En ese momento, escuché voces en el pasillo de la UCI. Voces altas. Demasiado altas para un lugar donde la gente se está muriendo. Soy su madre. Tengo derecho a verla. Quítese de en medio. El corazón se me heló. Reconocería esa voz en cualquier parte. Hortensia. Estaba aquí. No para ver a Nayeli. No para abrazarme. Venía por las llaves. La puerta de la unidad se abrió de golpe. La enfermera Rosario intentaba bloquear el paso,
pero mi madre era una fuerza de la naturaleza cuando estaba enojada. Hortensia entró, seguida de Ximena y, arrastrando los pies detrás, mi padre. La escena era grotesca. Yo estaba sucia, con la misma ropa del accidente, manchada de sangre seca, con el pelo enmarañado y ojeras negras. Ellas iban vestidas de gala. Hortensia llevaba un vestido de seda azul rey, perlas en el cuello y el cabello perfectamente peinado con laca. Ximena llevaba un vestido cóctel rosa, a juego con la temática de la fiesta, y tacones altos que resonaban clac, clac, clac en el piso de linóleo. Parecían alienígenas que habían aterrizado en el planeta equivocado. Hortensia ni siquiera miró a la cama. Sus ojos se clavaron en mí como láseres. Lidia. Siseó, acercándose. ¿Se puede saber qué te pasa? Y llevamos media hora tocando el timbre. Y dame las llaves de la casa, rápido. Tenemos el tiempo encima. Me levanté lentamente de la silla. Mis piernas temblaban, pero no de miedo. De adrenalina pura. ¿Vinieron, por las llaves? Pregunté, mi voz baja y rasposa. Pues claro que sí, intervino Ximena, cruzándose de brazos. Su perfume caro y dulce me dio náuseas. No íbamos a venir a verte la cara de amargada. Mira, ya sé que la niña está mal, pobrecita, pero la vida no se detiene. Valentina está esperando. Dame las llaves y nos vamos. Te prometo que te guardamos una rebanada. Miré a mi padre. Rogelio estaba junto a la puerta, mirando sus zapatos lustrados. Papá, dije. ¿Tú también? Nayeli está ahí. Mírala. Señalé la cama donde su nieta yacía conectada a un ventilador mecánico, con la cabeza vendada y el rostro hinchado. Rogelio levantó la vista un segundo, hizo una mueca de incomodidad y volvió a mirar al suelo. Hija, por favor, dale las llaves a tu madre. No queremos problemas. Ya fue suficiente drama por hoy. Suficiente drama. La frase resonó en mi cabeza. El accidente, el coma, la sangre, el miedo a la muerte, para ellos era drama. Un espectáculo molesto que yo estaba protagonizando para arruinarles la tarde. Hortensia extendió la mano, con la palma abierta, esperando las llaves. Un gesto de autoridad que había funcionado 1000 veces antes. Las llaves, Lidia. Ahora. Y límpiate esa cara, que das vergüenza ajena. Pareces una indigente. Miré esa mano. La mano que me había pellizcado cuando no sonreía en las fotos. La mano que nunca me había acariciado cuando lloraba. La mano que ahora exigía acceso a mi hogar para robar el fruto de mi trabajo mientras mi hija moría. Algo se rompió dentro de mí. Fue un sonido audible en mi cabeza, como una cuerda de violín tensada al máximo que finalmente cede. Snap. No, dije. Hortensia parpadeó, confundida. No estaba acostumbrada a esa palabra saliendo de mi boca. ¿Qué dijiste? Dije que no. No les voy a dar las llaves. No se van a llevar el pastel. Y no van a ir a ninguna maldita fiesta. La cara de mi madre se puso roja, un contraste violento con su collar de perlas. ¿Cómo te atreves? Soy tu madre. Te ordeno que me des esas llaves. Eres una egoísta, envidiosa. Estás celosa de que Ximena tenga una vida perfecta y tú seas una madre soltera fracasada con una hija tonta que ni siquiera sabe cruzar la calle. El tiempo se detuvo. La enfermera Rosario jadeó desde la esquina. Hortensia se dio cuenta de lo que había dicho, pero no se retractó. Levantó la barbilla, desafiante. Pues es la verdad. Si la hubieras cuidado mejor, no estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Sentí una calma blanca. Fría como el hielo seco. Di un paso hacia ella. A pesar de que ella llevaba tacones y yo estaba en zapatillas sucias, me sentí 3 metros más alta. Lárgate, dije. Mi voz no tembló. Era la voz de una extraña. Una Lidia que acababa de nacer del fuego del dolor. ¿Qué? Hortensia dio un paso atrás, sorprendida por la intensidad de mi mirada. Lárgate de aquí. Tú
Ximena, y tú también, Rogelio. Lárguense de este hospital. No me puedes correr, soy su abuela, gritó Hortensia, tratando de recuperar el control. No eres nada, le escupí. Una abuela estaría rezando. Una abuela estaría llorando. Tú eres un monstruo preocupado por un bizcocho. Mírate. Mírate en el espejo. Vienes vestida de fiesta a la unidad de cuidados intensivos donde tu nieta está luchando por respirar. Me das asco. Todos ustedes me dan asco. Ximena intentó intervenir. Ay, ya cállate, loca. Seguro estás así por el golpe en la cabeza. Papá, dile algo. Me giré hacia mi padre. Él me miró con ojos suplicantes. Lidia, calma, tu madre solo, tú cállate. Grité, y el sonido rebotó en las paredes estériles. Tú eres peor que ellas. Porque tú ves lo que hacen y no haces nada. Eres un cobarde, Rogelio. Dejaste que me trataran como basura toda mi vida y ahora dejas que traten así a mi hija. Ya no tienes hija. Olvídate de mi nombre. Hortensia levantó la mano para abofetearme. Era un reflejo. Lo había hecho muchas veces cuando le contestaba. Pero esta vez, le agarré la muñeca en el aire. Apreté fuerte. Muy fuerte. Pude sentir sus huesos frágiles bajo la piel arrugada. Si me vuelves a tocar, susurré, acercando mi cara a la suya, mis ojos inyectados en sangre clavados en los suyos, te juro por Dios que te arranco el brazo. Ella me miró con terror puro. Vio algo en mí que nunca había visto. Vio que el miedo se había ido. La solté con un empujón. Seguridad. Grité. La enfermera Rosario ya estaba en el teléfono. 2 guardias de seguridad entraron corriendo segundos después. Saquen a estas personas. Ordené, señalándolos con un dedo tembloroso. Me están amenazando. No los quiero cerca de mi hija. Esto no se va a quedar así. Chilló Hortensia mientras un guardia la tomaba del brazo. Te voy a desheredar. Te vas a morir sola. Prefiero morir sola que vivir con ustedes. Les grité mientras los arrastraban hacia la salida. Ximena lloraba por la vergüenza de ser vista así. Mi padre caminaba con la cabeza gacha, derrotado. Las puertas se cerraron. El silencio volvió a la habitación. Me quedé de pie en medio del cuarto, jadeando, con los puños cerrados. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Rosario se acercó despacio y me puso una mano en la espalda. Respira, mija. Respira. Ya se fueron. Me giré hacia ella y me derrumbé. No caí al suelo porque ella me sostuvo. Lloré. Lloré no por tristeza, sino por la liberación. Lloré porque acababa de amputar una extremidad gangrenada que llevaba 34 años envenenándome. Dolía, sí. Pero por primera vez, sentí que podía sanar. ¡Guau! ¡Qué momento tan intenso! Lidia finalmente explotó. Si estás sintiendo la adrenalina de esta escena, por favor dale like a este video ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte el desenlace, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo hoy? Me encanta leerlos a todos. Y sigamos con la historia. Me senté de nuevo en la silla de plástico azul. Mis manos todavía temblaban, pero ahora era un temblor diferente. Era el temblor de quien acaba de sobrevivir a una batalla. Miré a Nayeli. Seguía igual, ajena a la guerra que acababa de librarse sobre su cama. Ya se fueron, mi amor, le dije, acariciando su brazo libre de cables. Ya nadie te va a hacer daño. Mi teléfono, que había quedado sobre la mesa, empezó a vibrar y a iluminarse como un árbol de Navidad enloquecido. Lo tomé. Eran ellos. Por supuesto que eran ellos. Mensaje de mamá, eres una desgraciada. Me has humillado frente a todo el hospital. Espero que estés contenta. Olvídate de que tienes madre. Y ni se te ocurra pedirme dinero para el funeral si la niña se muere. Mensaje de Ximena, arruinaste el cumpleaños de Valentina. Está llorando porque no hay pastel.
Eres el ser humano más egoísta del mundo. Ojalá te pudras. Mensaje de papá: hija, tu madre está con la presión por las nubes. Por favor, pídele perdón. Dinos dónde dejaste la llave de repuesto y podemos arreglar esto. Leí los mensajes con una frialdad clínica. Ya no dolían. Eran solo palabras vacías de personas vacías. Pero no podía permitir que siguieran entrando. Necesitaba paz. Necesitaba que este cuarto fuera un santuario para Nayeli. Entré a la configuración de contactos. Primero, Hortensia. Recordé todas las veces que me criticó mi peso, mi ropa, mi trabajo, mi maternidad. Recordé cómo ignoraba los dibujos de Nayeli. Recordé el si la niña se muere. Presioné bloquear contacto. Una ventanita preguntó: ¿estás segura? Más segura que nunca, murmuré. Confirmar. Luego, Ximena. Recordé cómo me usaba de niñera gratis, de chofer, de repostera, sin dar nunca un gracias. Bloquear contacto. Confirmar. Finalmente, Rogelio. Mi dedo vaciló un segundo. Era mi papá. El que me enseñó a andar en bicicleta. El que me compraba dulces a escondidas. Pero luego leí su último mensaje: pídele perdón, dinos dónde está la llave. Incluso ahora, él elegía ser el soldado de mi madre. Él elegía el pastel sobre mi dignidad. Su pasividad era tan dañina como la agresividad de ella. Cerré los ojos, solté una lágrima solitaria y presioné el botón. Bloquear contacto. El teléfono dejó de vibrar. El silencio digital fue instantáneo. Dejé el aparato sobre la mesa, boca abajo. Sentí como si me hubiera quitado una mochila de 50 kilos de la espalda. El aire entraba más fácil en mis pulmones. Miré alrededor de la habitación. Solo estábamos Nayeli, yo y el sonido rítmico de las máquinas. Y por primera vez en mi vida, la soledad no me dio miedo. Me dio paz. La noche cayó sobre la ciudad. El hospital entró en ese ritmo nocturno, más lento, más silencioso. Rosario, la enfermera, entró con una manta y un café caliente. Tómatelo, dijo con esa autoridad cariñosa de las abuelas. No has comido nada. Gracias, Rosario. Se sentó en la silla de enfrente, revisando los signos vitales de Nayeli. Está estable, Lidia. Eso es bueno. El cuerpo está descansando. Me miró a los ojos. Oye, lo que hiciste hoy. Fue valiente. Bajé la mirada, avergonzada. Fue un espectáculo. Me siento mal por haber gritado así aquí. No te disculpes, dijo ella firmemente. Llevo 40 años siendo enfermera. He visto de todo. Y te digo algo, esa gente no es familia. La familia es la que te sostiene cuando te caes, no la que te patea en el suelo. Tú defendiste a tu cría como una leona. Eso es amor. Lo que ellos tienen, eso es enfermedad. Sus palabras fueron como un bálsamo. Necesitaba escuchar eso. Necesitaba saber que no estaba loca, que no era la mala de la historia. A la mañana siguiente, apareció una mujer vestida de traje sastre. Se presentó como Marta, la trabajadora social del hospital. Mi corazón se aceleró. ¿Me iban a quitar a Nayeli por el escándalo? Señora Lidia, tranquila, dijo Marta, viendo mi pánico. Vengo porque el equipo de seguridad me pasó un reporte del incidente de ayer. ¿Y por qué? Bueno, sus padres están en el lobby. Métense. ¿Están aquí? Sí. Están exigiendo subir. Dicen que usted está inestable emocionalmente y que quieren tomar decisiones médicas sobre la niña. Sentí el frío regresar. Querían tomar el control. Querían desconectarla o trasladarla, o simplemente hacerme daño. No, dije, poniéndome de pie. No pueden pasar. Marta sintió. Sacó una carpeta. Exacto. Por eso estoy aquí. Si usted quiere, podemos firmar una restricción de visitas. Como madre legal y custodia única, usted tiene el poder absoluto.
Si firma esto, seguridad no los dejará pasar del lobby. Si insisten, llamaremos a la policía. Miré el papel. Era un formulario simple. ¿Ellos dicen que estoy loca? Pregunté. Marta suspiró, rompiendo un poco su profesionalismo. Dijeron muchas cosas. Dijeron que usted les robó un pastel. Marta me miró con incredulidad y compasión. Señora Lidia, ¿es verdad que le reclamaron un pastel mientras su hija está en coma? Asentí, sintiendo las lágrimas picar mis ojos. Era para el cumpleaños de mi sobrina. Marta negó con la cabeza, disgustada. Me tendió el bolígrafo. Firme aquí. Yo me encargo de ellos. Usted concéntrese en su hija. Y déjeme decirle algo, usted es una buena madre. No deje que nadie le diga lo contrario. Firmé el papel con trazo firme. Marta se fue para ejecutar la orden. Me imaginé la escena abajo, Hortensia gritando, usted no sabe quién soy yo, Ximena llorando y mi padre callado. Pero ya no era mi problema. Estaban fuera. Literal y legalmente. Estaba segura. Nayeli estaba segura. Pasaron 2 días más. 2 días de silencio bendito, de café de máquina, de lecturas en voz baja a mi hija dormida. Le leí todo el libro sobre el sistema solar que habíamos sacado de la biblioteca virtual en mi teléfono. Júpiter es el gigante gaseoso que nos protege de los asteroides, le leía. Su gravedad atrae el peligro para que no llegue a la Tierra. Le apreté la mano. Yo soy tu Júpiter, mi amor. Ya atraje todos los asteroides. Ya limpié el camino. Ahora puedes volver. Era la madrugada del 4.º día. El sol apenas empezaba a teñir el cielo de un gris perlado. Estaba dormitando cuando escuché un cambio en el sonido del monitor. El ritmo cardíaco se aceleró un poco. Me desperté de golpe. ¿Nayeli? Miré su mano. Un dedo se movió. Fue un espasmo pequeño, casi imperceptible. Pero lo vi. Luego, tosió. Su pecho se contrajo, luchando contra el tubo del respirador. El doctor Vargas entró corriendo, seguido de Rosario. Está despertando, dijo el doctor. Está peleando con el tubo. Hay que estubar. Me apartaron suavemente. Me quedé en la esquina, con las manos juntas en plegaria, viendo cómo trabajaban. Le sacaron el tubo largo de la garganta. Nayeli tosió violentamente, un sonido rasposo y húmedo. Tomó una bocanada de aire por sí misma. Un aire ronco, pero suyo. El sonido más hermoso del mundo. Abrió los ojos. Estaban vidriosos, perdidos, mirando al techo sin enfocar. Nayeli, llamé suavemente. Ella giró la cabeza muy despacio hacia mi voz. Sus ojos marrones se encontraron con los míos. Hubo un segundo de confusión, y luego, reconocimiento. Trató de hablar, pero su voz era un susurro roto. Me acerqué y pegué mi oreja a sus labios secos. Mami, dijo. ¿Y el helado? Rompí a llorar y a reír al mismo tiempo. Me besé sus manos, su frente vendada, sus mejillas. Aquí está mami, mi amor. El helado te está esperando. Todo te está esperando. La recuperación fue lenta, pero constante. Nayeli era fuerte. Tenía la resiliencia de los niños y, sospecho, la terquedad que heredó de mí, la buena terquedad, la que sirve para sobrevivir. Una semana después, la pasaron a piso. Ya hablaba, ya comía gelatina, ya preguntaba por sus colores. Nunca preguntó por la abuela. Ni una sola vez. Creo que, en el fondo, ella sabía. Los niños sienten el desamor tan agudamente como sienten el amor. El día que nos dieron el alta, estaba empacando nuestras pocas cosas. Nayeli estaba sentada en la cama, dibujando en un cuaderno nuevo que le regaló Rosario. Mamá, dijo, sin levantar la vista. ¿Vamos a ir a casa de la abuela? Me detuve. Sentí un escalofrío. Me senté junto a ella y le tomé la barbilla para que me mirara. No, mi amor. No vamos a ir. Y,
La abuela no va a venir a visitarnos por un tiempo muy largo. ¿Por qué? ¿Está enojada por el pastel? Me sorprendió que supiera lo del pastel. Quizás escuchó algo en sus momentos de semiconciencia, o quizás simplemente conocía la naturaleza de nuestra familia. No importa si está enojada, dije firmemente. Lo que importa es que no nos trataron bien. Y he decidido que, de ahora en adelante, solo vamos a estar con personas que nos quieran de verdad. Que nos cuiden. Como Júpiter cuida a la Tierra. ¿Entiendes? Nayeli me miró con sus ojos grandes e inteligentes. Pensó un momento. ¿Entonces solo tú y yo? Solo tú y yo. Y nuestros amigos de verdad. Ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero llegó a sus ojos. Me gusta. La abuela siempre huele a perfume feo y me regaña si me ensucio. Prefiero estar solo contigo. La abracé, enterrando mi cara en su cabello que empezaba a crecer de nuevo. Salimos del hospital por la puerta principal. El sol brillaba. El aire olía a smog y tacos callejeros, el perfume de la Ciudad de México, pero para mí olía a libertad. No tenía familia extendida. No tenía apoyo financiero de mis padres. Tenía deudas del hospital y un coche destruido. Pero tenía a mi hija. Y tenía mi dignidad intacta. Un año después. La campanilla de la puerta suena. Y bienvenidos a la galaxia dulce. Grito desde el mostrador. Mi pequeña pastelería huele a canela y chocolate. No hay pasteles de fondant perfectos y rígidos aquí. Hay galletas con chispas, brownies pegajosos y pasteles caseros decorados con remolinos de colores brillantes que parecen nebulosas. Nayeli está en una mesa de la esquina, haciendo la tarea. Tiene una cicatriz fina en la sien, casi oculta por el pelo, su única marca de guerra. He oído rumores sobre mi familia. Ximena se divorció y volvió a vivir con mis padres, dicen que la casa es un infierno de gritos y recriminaciones. Mi padre tuvo un preinfarto. Hortensia le dice a todo el vecindario que soy una hija desnaturalizada que le robó dinero y huyó. Que digan lo que quieran. Sus palabras ya no atraviesan las paredes de mi reino. Miro a mi hija, que se ríe de algo que lee en su libro. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Si debería haber perdonado. Pero luego recuerdo a mi madre exigiendo un pastel mientras mi hija se moría, y sé la respuesta. No puedes beber veneno y esperar estar sana. Tuve que romper el vaso. Me limpio las manos llenas de harina y miro a la cámara, a ti, que has escuchado mi historia. Han pasado 2 años desde que bloqueé esos números. A veces duele, sí. La orfandad elegida es una herida extraña. Pero miro a Nayeli, feliz, segura, sabiendo que su madre es su escudo impenetrable, y sé que valió la pena cada lágrima. ¿Tú qué piensas? ¿Fui demasiado lejos al cortar a mis padres y a mi hermana de nuestras vidas para siempre por un pastel? ¿O hice lo único que podía hacer para salvarnos? Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero yo digo que el amor es más fuerte que la sangre. Y el respeto es más importante que la tradición. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarnos en esta historia de Lidia y Nayeli. Si te conmovió su valentía, por favor suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan. Y ahora quiero ser el jurado, ¿crees que Lidia hizo lo correcto al bloquear a su familia para siempre? Déjame tu opinión en los comentarios, los estaré leyendo. Nos vemos en el próximo video.